Hermanos, busquen en sus Biblias el Salmo 13. Lo vamos a leer completo, no es tan largo. Salmo 13. Pero no se paren todavía. Siéntense nomás. Yo les voy a decir cuando... El 13. 10 más 3. Antes de leerlo, les voy a hacer una pregunta a cada uno. La idea es que me la respondan. Voy a empezar con mi hermana Maribel. Hermana Maribel, ¿cómo estás? Bien. Hermano Claudio, ¿cómo estás? Bien. Pastor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hermana Siglinda, ¿cómo estás? Hermana Sigli, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted, mi hermana Eliana? ¿Cómo está mi hermana Eliana? Bien, gracias Señor. Sí, qué bueno. Leamos el Salmo 13 todos juntos en voz alta, puestos de pie. Puestos de pie. Salmo 13. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo, mis enemigos se alegrarán, si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, alegrarás en mi corazón en tu salud, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amén. Que el Señor nos bendiga, oremos. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día más de vida y también por la instancia que nos permites para poder leer tu palabra, también entenderla y meditar en ella. Te pido que me dirijas de forma especial, que le abra el corazón a mis hermanos, su entendimiento, pero a mí también, sabiendo que esta predicación en primer lugar es para mí, tú me has hablado a mí, pero también que le hables a mis hermanos tal como lo hiciste conmigo, Señor, pudiendo meditar en lo que tú nos has querido expresar en este pasaje, Señor, en este salmo. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Hermanos, para algunos este ha sido un tiempo muy tranquilo. Recordando que yo hice la predicación cuando inició este año 2026 acá. Hice esta predicación de apertura para este año diciendo que a veces pueden ocurrir cosas no tan buenas, otras que son buenas, pero que tenemos que confiar en el Señor. Pero eso fue en enero y ya estamos en marzo, terminando marzo. Para algunos esto ha sido un tiempo muy tranquilo. Para otros muchos ha sido un tiempo de carga, con muchas dificultades. Un tiempo donde suelen aparecer situaciones que no esperamos, procesos que pueden alargarse, oraciones que quizás no tienen la respuesta que nosotros imaginamos. A veces puertas que no se abren o puertas que se cierran sin explicación alguna. Y en medio de todo eso hay una experiencia que muchos creyentes conocen, pero que no la suelen expresar con facilidad. Y es una sensación, y es la sensación de que Dios está en silencio. No es que hayamos dejado de creer, no es que hayamos abandonado la fe, no es que estemos viviendo en una rebelión abierta contra Dios cuando los hermanos dicen, no, este anda en Egipto, no, es un estado distinto. Seguimos orando, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos buscando, pero hay momentos en que sinceramente parece que Dios no responde. Oramos y el problema sigue ahí. Clamamos, pero no vemos ningún cambio. Esperamos y el cielo pareciera que está cerrado. Y entonces acá empiezan ciertas interrogantes, ciertas preguntas que son profundas, pero también son incómodas. A su vez son reales. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Estás viendo lo que me pasa? ¿Te has olvidado de mí? Muchas veces pensamos que esas preguntas son falta de fe. Incluso en algún momento muchas veces me han dicho que estas preguntas no deberían ser parte de la vida de un creyente maduro. Me ha pasado mucho. Crecí en la iglesia y siempre me topaba con esto de que si uno duda, tiene estas clases de preguntas es porque hay algún problema espiritual. Poco menos estás a punto de irte de la iglesia. Pero la Escritura, hermano, nos muestra una cosa muy distinta. La Biblia no esconde esas preguntas, no las suaviza y tampoco las elimina. Las pone delante de nosotros con una honestidad y sinceridad que sorprende. Y uno de los lugares donde esto los podemos ver de forma más clara es en el salmo que acabamos de leer. Un salmo cortito, 6 versículos, pero profundamente intenso, porque es la oración de un hombre que conoce a Dios.
Es la oración de un hombre que ha caminado con Dios. Es la oración de un hombre que vio la fidelidad de Dios en su vida completa, pero que en ese momento se encuentra en una situación donde siente el peso del silencio de Dios. Escucha, hermano, cómo comienza este salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esto no es una oración suave, no es una oración formal, es un clamor. Acá David no está hablando desde la comodidad, está hablando desde la angustia. Y esto es fundamental para entenderlo. No son palabras de incredulidad, no son palabras de un mundano, son fe que está luchando, una fe que está en batalla. Acá el salmista no está abandonando a Dios, sino que está yendo a Dios con lo que realmente siente. Y acá encontramos una verdad que debemos recuperar como iglesia. La fe verdadera no elimina el clamor. La fe verdadera lo que hace es que ese clamor, esa necesidad la redirige hacia Dios. El problema, hermanos, no es sentir dolor. El problema no es tener preguntas. El problema no es atravesar momentos donde muchas veces no entendemos lo que Dios hace. El verdadero peligro sería otro. Dejar de ir a Dios cuando sentimos que Él no responde. Este salmo no nos está enseñando a fingir que todo está bien, andar con una sonrisa de extremo a extremo, diciendo sí, hermanos, estoy bien. No nos enseña a reprimir lo que sentimos, no nos enseña a mantener una apariencia de espiritualidad, nos enseña algo mucho más profundo y necesario, nos enseña a clamar correctamente, a luchar correctamente y finalmente a confiar correctamente. Porque el mismo salmo comienza con una interrogante, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y termina con una declaración de confianza. Eso, hermano, nos muestra todo un camino de la fe. No una fe que nunca lucha, una fe que está quieta no sirve de nada. Es una fe que lucha, pero luchando permanece. Entonces, la pregunta que este texto nos pone es muy directa. ¿Qué haces tú cuando Dios parece que no te está escuchando y no te está respondiendo? ¿Te alejas? ¿Te enfrías? ¿Te endureces? ¿O vas a Él aunque Él no te esté contestando? ¿O tú creas que no te está contestando? Acá el salmista nos enseña el camino correcto. Lo primero no es callar, tampoco hay que fingir, tampoco hay que rendirse. Lo primero es clamar. Y eso nos lleva al primer punto de esta predicación. 1. El clamor honesto delante de Dios. Primero el versículo y segundo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Acá David en este salmo no comienza como en otros salmos que son con alabanza. Tampoco empieza con una declaración de fe firme y tranquila. Comienza con preguntas. Y más encima no comienza con una pregunta sola, individual. Comienza con una repetición insistente que marca un tono en el pasaje. ¿Hasta cuándo? 4 veces aparece esa expresión. Es como un eco que él no puede sacar de su alma. No encuentra una respuesta inmediata. Esto, hermanos, nos obliga a corregir una idea muy común que tenemos en la vida espiritual. Muchas veces pensamos que la fe verdadera, la fe genuina, se expresa de manera tranquila, ordenada, sin conflicto. Sin embargo, este salmo nos muestra lo contrario. Una fe bíblica no elimina la angustia. Lo único que hace es que la dirige correctamente al que nos pone esa fe, que es a Dios. David en ningún momento en este salmo deja de creer en Dios, pero tampoco oculta lo que está sintiendo. Su fe no lo lleva a negar su dolor. Lo que hace es que lleva ese dolor delante de Dios, delante del Señor. Las preguntas que acá David está haciendo son muy intensas, son muy fuertes. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Desde un punto de vista doctrinal, teológico, David sabe que Dios no olvida ni abandona lo suyo. Nosotros lo sabemos, David por supuesto que lo sabía, pero desde su experiencia presente, desde lo que él está sintiendo, que es lo que veíamos hoy en la mañana. ¿Cuáles son las 3 cosas para que seamos personas que nos distinguen? Inteligencia, voluntad, pero también sentimientos. ¿Qué es lo que está sintiendo David acá? Dolor. Y lo presenta delante de Dios. Y acá es donde aparece una tensión que vivimos, porque es humana. La diferencia entre lo que sabemos de Dios y lo que experimentamos en ciertos momentos. Porque sabemos que la vida espiritual no es así. Naturalmente tiene caídas, tiene subidas. Y eso es parte de la vida espiritual. ¿Cómo se resuelve esta tensión? Veamos lo que hace David. David no ignora esta tensión. Tampoco la disfraza con palabras espirituales.
La expresa con total honestidad y sinceridad delante de Dios. Y esto nos revela algo esencial y fundamental. La relación con Dios no se construye en base a palabras perfectas, a discursos bonitos. Se construye en base a la sinceridad real. Y es una cosa que el pastor acá nos ha enseñado mucho. Si te gusta fumar, si te gusta beber, díselo a Dios. No hay que ocultárselo, no hay que tenerle vergüenza a Él. No hay que tener vergüenza con quien todo lo sabe. Hay que presentarle este dolor para que Él nos pueda librar. Dios no rechaza el clamor de un corazón confundido con dudas. Al contrario, Dios recibe ese corazón para poder sanarlo. El texto, este versículo también nos permite ver el efecto interno cuando el silencio se prolonga. David dice, pondré consejos en mi alma. Acá esta es una manera de decir y describir el diálogo interno constante. Este intento de intentar entender lo que está pasando en la mente de cada persona, intentar buscar alguna explicación humana, de ordenar sus pensamientos, pero lejos de traerle paz, lo único que hace ese proceso de estar preguntándose en cada momento qué pasa es desgastarlo. Por eso él añade, con tristezas en mi corazón, cada día, con ansiedad en mi corazón, cada día. Una ansiedad que va más allá de lo comprensible y de lo natural que podría ser algún proceso, porque es algo continuo. La carga no es momentánea, sino que lleva mucho tiempo. El silencio de Dios, sumado a este intento de reflexión humano, no llega a una conclusión, porque lo único que hace es producir cansancio de alma. ¿Por qué? Porque no se le entrega a Dios. A esto hay que sumarle una presión externa. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es decir, que no solo hay una lucha interna, sino también circunstancias externas que parecieran avanzar en dirección contraria a lo que David espera de Dios. Todo, tanto dentro como fuera, parece reforzar esta sensación de abandono. Por eso la fe no es una cosa solo teórica. Nuestra relación con Dios no es solo algo del papel, sino algo que tiene que analizarse aquí y ahora, en el presente, con las experiencias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Sin embargo, en medio de todo eso, David hace algo decisivo. No se aleja de Dios, todo lo contrario, se dirige a Él. No guarda silencio, no se encierra en sí mismo, tampoco quiebra la relación con Dios. Lo que hace es llevar su confusión, su dolor y sus preguntas directamente al Señor. Ese movimiento que David hace es clave, porque muestra que incluso cuando todo está oscuro, David sigue reconociendo a Dios como su único punto de referencia. Aun cuando pareciera estar perdido, sabe que Dios es el camino. Y acá es donde comienza a perfilarse la enseñanza central de este pasaje. El clamor honesto, esta oración sincera, no resuelve automáticamente el problema, pero sí lo que va a definir es dónde está tu corazón. David aún no ha llegado a la confianza plena, lo cual vamos a ver más adelante, pero tampoco se ha rendido en la desesperación. Está en medio del proceso, está en esa lucha real entre lo que siente y lo que sabe. Y esa lucha nos va a introducir naturalmente al siguiente punto. Porque la vida espiritual no se define solo por lo que nosotros podemos decir en la oración, sino por cómo enfrentamos la tensión, el problema real, en nuestras emociones y sentimientos presentes, en proporción a las verdades que conocemos acerca de Dios. Punto 2. La lucha entre lo que yo siento y lo que yo sé. Acá vemos una transición entre el versículo 2 y el versículo 5. Este segundo momento del Salmo no aparece como una declaración explícita, en una sola frase, pero sí está presente dentro de toda la tensión del texto. Entre esta oración del inicio y la confianza del final hay un espacio intermedio, donde ocurre algo fundamental. Es una lucha personal, interna, dentro del ser humano. David, por un lado, está experimentando sensaciones, sentimientos muy reales. Está sintiendo el abandono, como si Dios hubiera escondido su rostro. Siente tristeza constante, no como algo pasajero, sino como una carga de todos los días que lo agobia en su corazón. Además, está luchando con esta presión externa, enemigos que parecen que avanzan, que pasan por encima de él, mientras él permanece en silencio y sin una respuesta de Dios. Pero al mismo tiempo, David no es un hombre sin conocimiento de Dios. Él sabe quién es Dios. Él conoce sobre la fidelidad de Dios. Él ha visto la misericordia de Dios en su vida, ha visto su carácter. No está hablando desde la ignorancia, sino desde una tensión que muchas veces nos puede pasar a nosotros, una tensión entre lo que sabemos teológicamente, lo que sabemos de Dios,
y lo que está pasando en nuestra realidad y lo que experimentamos. Esta tensión no es exclusiva de David, es el espacio donde se desarrolla toda la vida cristiana, tanto de David como mía, como ustedes. Muchas veces lo que sentimos no coincide con lo que creemos. Sabemos que Dios es fiel, pero sentimos que Dios no está actuando. Sabemos que Dios escucha la oración, pero hay momentos en que pareciera que nuestras palabras no tienen respuesta. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que es soberano, pero pareciera ser que las circunstancias de nuestra vida nos hacen sentir que todo está desordenado. Esto es una disonancia, un choque interno, pero esto puede ser totalmente desestabilizante si no lo entendemos correctamente. Si no sabemos cómo manejar esto, podríamos terminar inclinándonos hacia uno de los dos extremos. Primero, negar las emociones, espiritualizar todo y actuar como si el dolor no existiera. Primer extremo. Esto no es la fe bíblica, esto es una desconexión real con lo que siente el corazón. El segundo extremo es obstaculizar las emociones, incluso darle la autoridad final, viviendo según lo que sentimos en cada momento. Hace poco, 2-3 días estaba en el gimnasio, se me acercan unos chicos y me preguntaron si podíamos alternar en una máquina. Yo les dije que sí. Y luego se me acercan y me querían invitar a su iglesia. Era una iglesia carismática. Me dijeron, no, nosotros somos de la iglesia carismática tanto. Yo les pregunté, pero ustedes son como de estos pentecostales. No, somos carismáticos. Pero ¿sabes la historia de su iglesia y todo? No, entramos recién, pero igual te queríamos invitar. Yo les dije que yo los dejaba invitados a la mía, que estábamos acá en Ministro Gana 422, que los recibamos con las puertas abiertas, porque tenemos distintas concepciones respecto a lo que entendemos. La idea es que nos mantengamos al medio, pero esta iglesia, este movimiento se caracteriza por irse a este extremo de las emociones, por eso son carismáticos, porque ellos, la fe que tienen es en base a lo que sienten, así miden la espiritualidad, pero vemos acá que esto es un extremo, darle la autoridad final a las emociones, vivir según lo que sentimos, eso no es una fe bíblica, eso es una inestabilidad espiritual. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña un camino distinto. Nos muestra que las emociones deben ser desconocidas, pero no deben ser llevadas a lo más alto. Las emociones deben ser llevadas delante de Dios. Tenemos que entregárselas a Él, pero no podemos convertir las emociones en la base de nuestra fe. Por eso el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salvará a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios no depende de si la sentimos o no. Es una realidad objetiva, afirmada por su propia palabra. Sin embargo, en medio de este llanto, en medio de este quebranto, muchas veces esta cercanía no la percibimos. Y ahí es donde la fe comienza a operar de la forma más pura y profunda, no negando la emoción, sino que somete la emoción a la verdad. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé. Pero entre el clamor, entre la oración y la respuesta, muchas veces hay un tiempo de espera, que no sabemos si es corto, largo. Y en ese espacio es donde las emociones, los sentimientos pueden empezar a decir: oye, no está pasando nada. Mientras la verdad sigue siendo que Dios te escucha y te responde en su tiempo y a su manera. Otro texto que nos muestra esta tensión es 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. La fe no elimina lo que vemos ni lo que sentimos, pero nos enseña a no caminar siendo gobernados por eso. Caminar por fe significa afirmarse y vivir afirmados en lo que Dios nos dice en su palabra, incluso cuando pareciera que la experiencia de ese momento contradice la Escritura. También el salmista en otro momento expresa esta lucha de forma muy clara en el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y conturbas en mí? Espera a Dios. Aquí vemos a un hombre hablándole a su propia alma, un hombre que reconoce este dolor, que no lo niega, pero tampoco deja que su dolor lo gobierne. Lo confronta con una verdad mayor: espera a Dios o espera en Dios. Eso es exactamente lo que ocurre acá en este salmo que estamos leyendo el día de hoy. David no elimina su angustia de inmediato, pero tampoco se rinde a ella. Permanece en el proceso, no huye,
pero tampoco se endurece, tampoco abandona el proceso, sigue en la tensión. Y esa permanencia en la tensión es la clave, porque en ese espacio de tensión es donde podemos ver que la fe empieza a crecer y empieza a madurar. No es la ausencia del conflicto, sino en medio del conflicto. Por eso, cuando más adelante David dice en el Salmo versículo 5 de este Salmo 13, mas yo en tu misericordia he confiado. Esa declaración no surge de la nada. No es una frase que se diga en piloto automático, no es una frase superficial. Es el resultado de una lucha interna donde se decide en base a lo que Dios sabe. David sabe que lo que Dios hace tiene mucho más peso respecto a lo que él está sintiendo en ese momento. En otras palabras, la fe no consiste en dejar de sentir, sino en decidir en qué verdad nos vamos a afirmar. ¿Nos vamos a afirmar en la verdad de nuestros sentimientos o nos vamos a afirmar en la verdad de Dios? Ese movimiento nos va a llevar al siguiente punto, porque llega un momento en que la lucha interna debe resolverse decidiendo a dónde vamos a ir, a qué dirección vamos a tomar. No podemos quedarnos indefinidamente en la tensión, no. En algún punto, como David, debemos tomar una decisión. ¿Vamos a seguir gobernados por lo que sentimos? ¿O vamos a afirmar nuestra vida y la confianza en Dios? Aunque esto signifique no tener una respuesta inmediata. Punto 3. La decisión de confiar sin una respuesta inmediata. Versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Alegrarás a mi corazón en tu salud. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Después de esta oración, de este clamor intenso con mucha fuerza de los primeros versículos, de esta lucha interna que vemos que se desarrolla en el corazón de David, el Salmo acá da un giro en 180 grados. Este es un giro decisivo, muy importante. No es un cambio de las circunstancias, no es una respuesta visible de parte de Dios, no es una resolución externa del problema, es un cambio interno. El que cambia es David, no son las situaciones que lo rodean. Y ese cambio no ocurre porque algo fuera de él haya modificado o haya cambiado, sino que David acaba de tomar una decisión espiritual consciente. Por eso la expresión más yo es tan importante. Marca un contraste, marca un punto de quiebre. Es como si David dijera, a pesar de todo lo que siento, a pesar de todas las dificultades que estoy viviendo, hay algo que voy a hacer. Ese más yo no niega la realidad que estuvimos viendo en los versículos anteriores, pero sí introduce una nueva dirección. No elimina el dolor, pero establece una postura para enfrentar ese dolor. Es la voluntad entrando en la escena, guiada por la fe. La voluntad que veníamos en la mañana está bien, nos hace personas, pero cuando le agregamos el componente de fe, la manera de resolver el conflicto cambia. Y eso es lo que nos distingue a nosotros como cristianos frente a las otras personas. David declara, en tu misericordia he confiado. Acá David no está diciendo voy a confiar, dice he confiado. Es una acción, una decisión que él ya tomó, una decisión que ya se estableció. Y el fundamento de esa confianza no es lo que él ve, no es lo que él espera recibir de inmediato, sino el carácter de Dios, la misericordia de Dios. Él ve la misericordia de Dios y esa misericordia lo lleva a tomar una decisión. Esto es la clave, porque la fe bíblica, nuestra fe, no se basa en resultados, se basa en Dios y en su carácter. No descansa en señales visibles. No tenemos que, como en estas iglesias carismáticas, que el Espíritu se manifiesta, nosotros no actuamos así. Actuamos en conocer cuál es el carácter perfecto de Dios. Descansamos en verdades eternas. David no dice confío porque todo se va a resolver o porque lo he visto. David dice confío porque Dios es misericordioso. Naturalmente, cuando uno explica un versículo de Habacuc, se queda con solo la segunda parte para compartirla, del capítulo 3, versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Muy conocido, muy famoso. Pero el versículo anterior de Habacuc hace una introducción que es necesario destacar. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Estamos describiendo unos problemas externos bien graves. Ahí recién Habacuc dice, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. No es de la nada, no es alegrarme en las situaciones felices, es alegrarme cuando todo está mal,
Cuando todo está en tensión, ahí con todo eso yo me alegraré en Dios. Acá vemos el mismo patrón. La realidad externa no cambia, pero la respuesta interna que tenemos sí genera un cambio. La fe no espera que todo se ordene para actuar, para confiar, porque la fe confía en el desorden. Lo mismo le pasa a Job en medio de su sufrimiento. Job 13:15. He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Clarito. Eso es la fe en su máxima expresión. Confiar incluso cuando no tenemos ninguna explicación ni certeza de nada. Confiar cuando no hay un alivio inmediato, cuando todo parece contradictorio, cuando todo parece salir mal. Ahí está la fe. Volviendo al Salmo 13, David continúa diciendo: alegraráse mi corazón en tu salud. Esto es notable, porque nos está describiendo una emoción presente basada en una circunstancia que podamos ver. Está proyectando una realidad futura basada en la certeza de quién es Dios. No dice, oye, me alegro porque esto ya pasó, sino alegraráse, sinónimo de me alegraré. Es una alegría anticipada, una esperanza activa que nace de saber quién es Dios y su misericordia. Acá la fe, hermanos, se transforma, se convierte en una convicción que trasciende el presente. Es la capacidad de afirmar que la salvación en Dios es segura, aunque todavía no se haya manifestado plenamente en la experiencia inmediata. Por eso nosotros confiamos en que nosotros no perdemos la salvación, porque tenemos esa confianza. Este principio se conecta directamente con Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe opera precisamente en este terreno, en lo que no se ve. La fe no niega la realidad visible, pero no se limita a ella. Se proyecta hacia una realidad futura de Dios, basada en el carácter inmutable de Dios, en este carácter que nos dice que Dios no tiene cambios. Finalmente, David concluye con una expresión que corona y cierra de forma perfecta todo el proceso. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esto es profundamente significativo, porque vemos que David tiene una transición, un cambio de pensar. Pasa del clamor, de la queja, a la adoración. Pero lo hace sin que el texto nos diga si la situación se resolvió. Esta adoración, este canto, no es una reacción a una respuesta visible, sino una expresión de confianza. Aún más, dice, porque me ha hecho bien. Él está mirando hacia atrás, está recordando la fidelidad pasada de Dios y usándola como fundamento para la confianza de ahora, de hoy. La memoria de la gracia de Dios se convierte en el combustible para la fe en medio del silencio. Este principio lo tenemos que aplicar. Sale muchas veces en la Biblia, pero este principio lo tenemos que aplicar nosotros. Cuando nos encontremos en este momento de tensión y estemos a puertas de tomar esta decisión, miremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Veamos cómo su gracia y su misericordia ha obrado, y ahí tenemos la respuesta para nuestra fe. Sabemos en quién confiar y dónde está la verdad. Este principio se repite también en el Salmo 77. El salmista, en medio de su angustia, dice: acordaréme de las obras de Jehová y meditaré en todas tus obras. Versículos 11 y 12. Recordar lo que Dios ha hecho es una manera de sostener nuestra fe cuando no vemos lo que Él está haciendo ahora, precisamente porque podemos ver cómo ha actuado a lo largo de toda nuestra vida. Así, el movimiento que vemos en este Salmo 13 es muy completo. Primero, David comienza preguntando, pasa por una lucha interna, y luego termina adorando. No porque todo cambió externamente, sino porque decidió confiar internamente. Esto nos muestra que la fe madura no depende de estas respuestas inmediatas, no se sostiene en lo que pasa aquí y ahora, sino en la certeza de saber quién es Dios, de saber qué ha hecho contigo durante toda tu vida. La fe madura no dice confiaré cuando vea. Una fe bien sustentada en Dios dice confío porque Él es digno de confianza. Este es el punto final del proceso espiritual que el Salmo describe. El silencio de Dios no es el final de la fe, sino el escenario donde la fe se va a definir de verdad, el escenario donde la fe va a madurar de verdad, porque es ahí donde se hace evidente si nuestra confianza está puesta en lo que Dios hace o en lo que Dios es.
Para concluir, hermanos, este salmo nos ha llevado por un camino profundamente real, porque no es un camino idealizado, no es un camino teórico, no es una historia, porque es un camino que muchos de nosotros hemos vivido y transitado, o estamos transitando. De ahí que la pregunta ¿cómo estás? Es tan importante en este momento. Comenzamos viendo a David clamando, preguntando y repitiendo ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? No hace esa pregunta desde la incredulidad, sino desde una fe que está siendo probada, ahí y ahora. Una fe que no entiende, pero una fe que no se va. Luego vimos esa lucha interna, esa tensión que todos nosotros conocemos y hemos vivido, entre lo que nos pasa y lo que sabemos, entre lo que sentimos y lo que conocemos. Porque sí, sentimos abandono. Muchas veces hemos sentido abandono. Sentimos silencio. Sentimos que nada cambia. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios escucha, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios no pierde el control de las cosas. Y en medio de esa tensión aprendemos que la vida cristiana no consiste en eliminar el conflicto, sino en dejarnos gobernar por Dios. Finalmente, vivimos en el punto decisivo que David no va a recibir una respuesta visible, pero sí, sin esa respuesta visible, va a tomar una decisión muy importante en su vida como cristiano. Mas yo voy a confiar, mas yo voy a afirmar mi corazón en la misericordia de Dios, mas yo voy a seguir adelante aunque no vea, mas yo voy a poner toda mi confianza en aquel que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y termina cantando. No termina cantando porque todo se resolvió, sino porque decidió confiar. Y aquí está la pregunta que esto no tenemos que hacer no a nivel teórico, sino a nivel personal. ¿Qué haces tú cuando pareciera que Dios guarda silencio? Porque todos sabemos que todos podemos confiar cuando hay respuesta. Esta cuestión es muy sencilla. Cuando vemos que Dios nos responde de inmediato, es fácil decir gloria a Dios. Todos sabemos que la paz en Dios es muy fácil cuando todo está en orden. Pero, ¿qué pasa cuando no está en orden? ¿Qué pasa cuando hay conflicto en tu vida? ¿Qué pasa cuando ves que todo sale mal? Cuando oras y no pasa nada. Cuando aún esperando ves que algo no cambia. Cuando buscas y no hay señales claras. Ahí es donde se define la fe. Hermanos, quizá hoy estás en el versículo 1, preguntando hasta cuándo. O quizá estás atravesando el versículo 2 con luchas en tus pensamientos, con tristezas, con un desgaste interno. O quizás Dios ya te está llevando a este versículo 5, a este momento donde vas a decidir confiar. Sea donde sea que estés, este salmo te muestra el camino. No te calles delante de Dios. No te rindas en esta batalla de la fe. Tampoco la abandones. Sigue hablando con Dios. Sigue llevando tu corazón. Sigue permaneciendo en la fe. Porque el silencio de Dios, hermanos, no es ausencia. Es el espacio donde Él está obrando de formas que tú no comprendes, de formas que tú no ves. Y por eso el llamado final es muy claro. No esperes a entender para confiar. Y es una cosa que vengo diciendo en todas las predicaciones desde hace mucho tiempo. Esta cuestión no se trata de comprensión, de entendimiento, sino cualquier mundano estaría acá. Se trata de algo que va más allá de lo que podemos entender. No esperemos saber para permanecer, como los otros que necesitan ver, necesitan pruebas, necesitan evidencia. No esperemos eso. No esperemos respuestas para seguir creyendo. Confía hoy, permanece hoy, acércate hoy. Y que podamos hacer nosotros la misma declaración que hace David. Mas yo en tu misericordia he confiado. Esa es la meta. Que esa sea nuestra respuesta cada día, en cada momento de tensión. Mas yo en tu misericordia he confiado. He confiado aunque no entienda. He confiado aunque no vea. He confiado aunque no tenga respuestas inmediatas. Ahí yo voy a confiar. Que el Señor nos conceda esa fe. Una fe que clama, una fe que lucha. Una fe que por sobre todo permanece. Permanece delante del conflicto y del problema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por este día más de vida. Gracias por este domingo, su día. Y gracias también porque nos permite meditar en su palabra en esta porción. Le pedimos que podamos confiar en usted. Aun cuando estemos en momentos de tensión, en momentos de conflicto, cuando sintamos que lo que nos pasa
no sale como nosotros quisiéramos porque nosotros queremos, nosotros deseamos, nosotros tenemos proyectos de vida, nos gustaría vivir de cierta forma. Y muchas veces, Señor, negamos eso. Te pido que no lo neguemos, que lo entreguemos a ti. Y aun cuando estemos en problemas, que ese dolor también lo entreguemos, que seamos capaces de confiar aún en la adversidad, porque esa confianza es la que nos va a llevar a tener un amor más sincero, más directo, Señor, más seguro, porque va a estar sustentado en su promesa y en su carácter. Le pido que sea con nosotros, que nos unamos como iglesia, que podamos entender esta realidad, Señor, para que juntos podamos crecer en este proceso de crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Amén.